con esas imágenes, digamos, tratando de hacerle más gráficos los conceptos a ustedes. Las empresas prestatarias del servicio, o sea, quien me entrega a mí el servicio eléctrico, es una empresa de servicio público. Son empresas que usan el espacio público para atender redes, para atender instalaciones que son de su propiedad. Por tanto, operan bajo la figura de una concesión. ¿Sí? No es una empresa, no es un kiosco que yo me pongo, no es una fábrica que yo me abrí, que pido autorización, una habilitación municipal y listo. No. Esto requiere una concesión, digamos, donde yo tengo una exclusividad en un área y donde alguien me concede a mí esa concesión. Un poder del Estado me concede una concesión, me otorga una concesión por una determinada cantidad de años para explotar esa red, para explotar ese espacio y atender a los clientes que requieran suministro en ese espacio. Generalmente en esa concesión se faculta a las empresas a cobrar un recargo por el exceso de energía reactiva o bajo factor de potencia. Sí, que es lo mismo. Para que se den una idea, para los que son clientes tarifa 1 es hasta 10 kilowatts, puede ser, por ejemplo, un consorcio de un edificio, puede ser algún local comercial. A los usuarios residenciales no se les cobra, por lo menos en el AMBA. Hasta 10 kilowatts es tarifa 1, hasta 50 kilowatts se considera tarifa 2, medianos usuarios, puede ser tranquilamente un taller, un negocio más grande, un mini mercado, por ejemplo, un sanatorio, un pequeño sanatorio, distintas instalaciones, son hasta 50 kilowatts. Más de 50 kilowatts son tarifas 3. Para tarifa 1 y tarifa 2, en el AMBA, en la región del AMBA, donde operan el norte y el sur, tienen concesiones en el norte y el sur, el tema del factor de potencia se maneja de esta manera. Hasta un 85%, o sea, hasta un 0,85 de factor de potencia, perdón, por encima de 0,85 no hay penalización. Entre 0,75 y 0,85 de factor de potencia se aplica un recargo del 10% del servicio eléctrico, en la tarifa del servicio eléctrico. Entre el 0,6 y el 0,75 se aplica un recargo de 20%, y por debajo de 0,6 la empresa está facultada a no entregar el suministro en esas condiciones. Eso para que se den una idea de que es un tema de relativa importancia, digamos, esto que estamos viendo, porque tiene una contraparte económica y está justificada por lo que les mostraba recién. ¿Por qué? Porque yo estoy estoy haciendo necesario sobredimensionar a la empresa las instalaciones. En realidad yo cuando le voy a pedir una potencia a la empresa distribuidora, la empresa distribuidora asume que yo como usuario estoy cumpliendo con esa obligación de mantener un factor de potencia conforme me indica la regulación. Por ende, si yo consumo una potencia reactiva mayor, tengo un factor de potencia bajo, lo que estoy haciendo es sobrecalentando, en definitiva sobrecalentando, pero en realidad lo que estoy haciendo es sobrecargando la capacidad de las instalaciones de la empresa. O sea, estoy haciendo pasar más corriente que la que realmente que realmente fueron diseñadas las instalaciones. Más corriente por los cables, más corriente por los transformadores, más corriente por todas las instalaciones que componen interruptores, ¿no? Todas las instalaciones que componen una red eléctrica. Por ello el tema de la penalización y por eso el tema de la necesidad de corregir o mantener a raya el factor de potencia. Es más, les digo que en la región de AMBA son bastante generosos con los usuarios. Hay otros lugares, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, o en la ciudad de Santa Fe seguramente, estoy seguro, en la ciudad de Santa Fe la penalización es para un factor de potencia menor a 0,95. O sea, es bastante estricta ahí digamos, la facultad que se le da a la empresa distribuidora para aplicar recargo. Entonces, cuando yo les dije, ustedes tienen que ser usuarios inteligentes de la energía eléctrica, tienen que saber
qué es lo que están consumiendo, tienen que saber leer una boleta, una factura de electricidad, saber qué es lo que le están cobrando y por qué y cómo se soluciona eso. ¿Alguna duda? Si no, ya pasamos directamente a los ejercicios. Lógicamente que si es uno solo, no pasa nada, no va a modificar por un usuario el reactivo que circula con la red. Lo que pasa es que todo eso merece un control, ¿no? Porque si a nadie se controla nada, lógicamente el reactivo se va a exceder. Y utilizar las instalaciones para hacer circular reactivo y no tenerlas para entregar potencia activa es lo más ridículo que hay, ¿no? O sea, hacer circular corriente para nada, digamos. Para ¿no? nada. Una Y red eso para nada y hacer circular corriente para nada. genera pérdida, todo es una cosa inútil, ¿no? O sea, a uno le interesa, digamos, llevar potencia activa. No solo porque es la que factura la empresa distribuidora, sino porque es lo que se usa. Hacer circular reactivo no tiene ningún sentido, ¿no? Era eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es como de alguna manera lo que se estaba tratando de hacer, ¿no? O sea, aprovechar las autopistas y hacer circular autos con 4 pasajeros. En vez de hacer circular autos con un solo pasajero, hacer circular autos con 4 pasajeros. Entonces uno aprovecharía la autopista, digamos, de una mejor manera, ¿no? Trasladaría más gente. Si uno por cada persona usa un auto, que es lo que ocurre en muchos casos, no necesitaría para trasladar la igual cantidad de gente muchas mayores autopistas. Bueno, una analogía sería esa. Acá está. Perdón, María, me hiciste acordar. ¿Sí? Esta es la mejor analogía que todos van a entender. ¿Sí? Sí. Esta es la analogía que todo el mundo entiende. Este es mi vaso, ¿sí? Lo que yo voy a tomar, ¿sí? Lo que me va a poner repiola, es esto que está acá, son los kilowatts. Lo demás es espuma. ¿Sí? Me llenaron el vaso, pero me están vendiendo espuma. Entonces el cable de la empresa es el vaso. Y lo que vende es esto. Cuanto el usuario más espuma consuma, ¿sí? La empresa factura, o mejor dicho, el vaso de la empresa tiene que ser más grande, tiene que poner más plata en vaso. O sea, tiene que gastar más plata en instalaciones. Ese es básicamente el concepto. No obstante, bueno, esto es una analogía, ¿no? Medio en broma, pero es para que tengan un poco el concepto de esto. ¿Te parece? Pasamos a los ejercicios directamente. Si no hay consultas, pasamos a los ejercicios. ¿Tenés la guía 200 por ahí? ¿Hacés el 201? ¿Me das un respiro? Dale, gracias. Cedeme compartir, perdón, estaba apagado. Cedeme compartir. Sí. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Bien, perfecto. Fíjense, acá tenemos un circuito en paralelo, el ejercicio 201 habla de calcula potencia activa, reactiva y aparente. Dibuja el diagrama de potencias y el fasorial de tensiones y corrientes en escala. Es un circuito en paralelo de una resistencia y una inductancia, y hay una tensión aplicada de 120 volts. Bien. Estos son 50 Hz, empezó el ejercicio calculando la reactancia inductiva de esa inductancia, tiene el valor de L de 95,8 milihenry, o sea que la reactancia inductiva JXL es J omega L, y acá está el resultado, supongo que debe estar bien la cuenta. Bien. No sé si esto lo mencionamos. Los únicos elementos activos en un circuito como este son las resistencias, ¿no?
el ángulo φ, o sea, el ángulo entre tensión y corriente en una resistencia de 0 grado. Toda la potencia, entonces, en una resistencia es potencia activa. No hay potencia reactiva en una resistencia. Si P es igual a U por I por coseno de φ, el ángulo entre la corriente y la tensión en una resistencia es 0, el coseno de 0 es 1, o sea que todo es potencia activa P. No hay reactivo en una resistencia. ¿Sí? El coseno φ en una resistencia es igual a 1, porque φ es 0. En una inductancia y un capacitor justamente son los elementos reactivos, el ángulo φ es 90 grados, en el caso del capacitor la corriente adelanta con respecto a la tensión, y en el caso de la inductancia la corriente atrasa con respecto a la tensión, en ambos casos 90 grados, por lo que el coseno φ en esos elementos es igual a 0, entonces no hay potencia activa, son los dos elementos reactivos. Entonces esa corriente que circula por la inductancia es una corriente totalmente reactiva, me está de alguna manera ocupando los conductores de alimentación, ¿sí? Está circulando por la red sin generar absolutamente nada. Simplemente circula y genera un campo magnético. Después uno lo va a usar para lo que quiera ese campo magnético, ¿no? Se supone que lo va a necesitar, si no, no conectaría una inductancia. Pero bueno, ese reactivo no me sirve. Por ejemplo, en los tubos de iluminación se conecta una reactancia, ¿sí? En serie con el tubo, justamente porque si no la corriente sería muy elevada. No voy a conectar una resistencia porque si no voy a disipar energía en una resistencia inútilmente. Entonces, para limitar entonces esa corriente, la lámpara esta de descarga utiliza un balasto, no una reactancia. Pero lo que significa no me interesa disipar energía, y a mí me interesa la iluminación. Por eso, bueno, un tubo es un elemento muy reactivo. Yo lo debería compensar de alguna manera luego. Bueno, entonces en la resistencia, fíjense, hago IR, UAB dividido R, son 120 dividido 40, me da 3 amperes, y el ángulo es 0. ¿Sí? El coseno de 0 es 1. En la resistencia solamente tengo potencia activa, la corriente y la tensión están en fase. En la inductancia, ¿sí? El ángulo es igual, el ángulo de la tensión, el ángulo φ en una inductancia es 90 grados. ¿Sí? Si la tensión está con un ángulo de 0, la corriente va a tener un ángulo de menos 90. ¿Sí? Recuerden que el ángulo φ se mide desde la corriente hacia la tensión. La corriente atrasa 90 grados con respecto a la tensión, por eso queda menos 90. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, avísenme, ¿eh? Entonces, si la tensión tiene un ángulo de 0 grados, en la inductancia la corriente queda menos 90. La corriente atrasa. Bien. Luego la corriente total es la suma de las dos. Recuerden, para sumarlo debo pasar a parte real imaginaria. Ahí pasó parte real imaginaria, hicieron la cuenta y luego lo volvió a pasar a polar, a módulo de ángulo. Por lo que ven entonces ahí, en un atraso es más grande la corriente reactiva que la activa. Si fueran las dos iguales, el ángulo ese de esa corriente sería 45 grados. Es más grande la corriente reactiva. Es 4 en lugar de 3. La potencia activa P sería igual a la disipada en la resistencia, ¿no? Entonces, para calcular la potencia activa P hay varias formas. Yo lo puedo hacer como la tensión por la corriente por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces ya tendría que hacer la tensión 120 por la corriente, que son 5 amperes, por el coseno de menos 53 grados. ¿Sí? Eso me va a dar igual a I cuadrado R o U sub R por IR. Hay varias fórmulas, o UAB cuadrado sobre R. Hay varias formas de calcular la potencia activa P. Puedo hacer IR al cuadrado por el valor de la resistencia. Puedo hacer UAB por IR. O puedo hacer UAB cuadrado sobre R. O puedo hacer UAB por I por el coseno de 53.
cualquier cuenta que yo haga me va a dar una potencia de 360 watts. ¿Sí? Lo mismo vale para la inductancia, la potencia, para calcular la potencia reactiva. Yo podría hacer UAB por I por el seno de menos 53 grados, de 53 grados. El seno de phi no es menos 53, phi es 53, es positivo phi. ¿Sí? Menos 53 es el ángulo de la corriente. Me está diciendo que I atrasa con respecto a U. Pero el ángulo phi que se mide de I a U es 53 grados. Entonces, U 120 por 5 amperes por el seno de 53 va a ser lo mismo que hacer IL, que son 4 amperes, al cuadrado por XL. O UAB al cuadrado dividido XL. Ese Q es positivo y vale 480 volt reactivo. Fíjense, entonces es mayor el Q que el P. ¿Sí? Eso ya se ve por este ángulo de 53 grados negativo. Se ve porque IL es mayor a IR. ¿Mm? Se ve porque XL es menor que R. ¿Sí? Esta R es mayor que XL, por ende la corriente va a preferir circular por acá que por acá. Bien. La potencia aparente, bueno, puesta en juego del circuito es P cuadrado, es la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado, como dice acá. Se puede calcular como I cuadrado por Z. Está ahí, estamos hablando de la I total, ¿sí? O a B cuadrado sobre Z. Z no la calculamos, pero es el paralelo entre esta inductancia y esta resistencia. No la veo calculada acá, ¿sí? Pero bueno, yo directamente ahí se la calcularía como la raíz de P cuadrado más Q cuadrado. Me dio 600 volt-ampere. Si yo hago 600 dividido 120, me va a dar estos 5 amperes. Porque ese es igual a U por I. Bien. La potencia en forma compleja, bueno, la represento de esta forma. Perdón, de este lado, el diagrama de potencias. Tengo la P activa, siempre potencia activa, P. La Q es positiva y la S es la suma del cuadrado raíz de ambas. Este ángulo que está acá entre P y S es el ángulo de 53 grados. El diagrama fasorial tengo U, tengo IR, tengo la corriente IX, corriente en la reactancia, ¿sí? La suma de las dos, porque es un paralelo, me va a dar la corriente total, que atrasa 53 grados con respecto a U y es positiva, lo digo de nuevo porque se mide de I a U. 53 es este y es positivo. El ángulo phi es positivo, ¿sí? ¿Quieres agregar algo, Víctor? No, está bien, Ariel, está bien. Okay. Hacete un ejercicio más y después retomo yo. ¿Te parece? Bueno, sí. Perdón, Ok. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. En la expresión que decía I igual a IR más IX, Acá, esa. ¿Qué sí. sería la IX? Y X es la corriente que viene por la reactancia inductiva. Y L sería. Acá le puso IX, pero es la IL. Ah, buenísimo, gracias. ¿Sí? Esta suma es una suma fasorial, lógicamente, ¿no? Esta Sí. es la suma de la corriente IR más IL. Sí, acá pusieron IX, pero bueno, debería ser IL. Bien. Este ejercicio es parecido al otro, digamos, acá la resistencia está en serie con dos elementos reactivos, ¿sí? Que están en paralelo entre sí.
tengo una reactancia inductiva de J25 y una reactancia capacitiva de menos J50. ¿Sí? Y en serie a ellas dos, que están en paralelo, tengo una resistencia de 50 ohms. Tengo una tensión UAB de 285 y en este caso le pusieron como ángulo un 90 grados. ¿Sí? El fasorial anterior, la U tenía un ángulo de 0 grados, por eso se dibujó horizontal. ¿Sí? Bien. En el fasorial este vamos a empezar con una UAB a 90 grados. Calcula la potencia activa, reactiva y aparente, dibuja el diagrama de potencia y el fasorial de tensiones y corrientes en escala. O sea, es lo mismo, pero para este otro circuito. ¿Cómo calculo la potencia activa? ¿Sí? De nuevo, tendría que calcular la corriente total y hacer esa I al cuadrado por 50 ohms. ¿Sí? Esa sería una fórmula. Para calcular esta corriente total, tengo esta tensión UAB, necesito conocer la impedancia equivalente a todo esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está escribiendo acá? Está haciendo que la Z equivalente son estos 50 ohms más una impedancia que está en serie, que es el paralelo entre el capacitor y el inductor. ¿Sí? Fíjense, acá está calculando la admitancia de cada uno de ellos. 1 sobre J50, 1 sobre menos J50 más 1 sobre J25 y todo eso a la menos 1. No está escrita la ecuación, pero bueno, esta es 1 sobre la admitancia del capacitor más la admitancia del inductor. Acá calculó entonces la impedancia total. Sí, fíjense, le dio un phi de 45 grados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es más inductivo o más capacitivo? Esto es más inductivo, sí, el phi es positivo, el phi de la impedancia es positivo. ¿Sí? Cuando eso sucede, quiere decir que este circuito es más inductivo que capacitivo. ¿Sí? Aparte, ustedes fíjense, yo tengo una impedancia inductiva de J25 y una impedancia capacitiva de menos J50. Este capacitor es el doble que esta inductancia. De nuevo, ¿por dónde va a preferir ir la corriente? Va a preferir ir por acá antes que por acá. Este capacitor tiene una impedancia que es el doble de este inductor. Cuando yo compongo dos resistencias en paralelo, una de 2 ohms y una de 1 ohm, la corriente por la resistencia de 1 ohm va a ser el doble que por la de 2 ohm, porque la corriente va a preferir circular por donde haya menos resistencia. Bueno, acá es lo mismo con las impedancias, con las reactancias en este caso. La corriente IL va a ser mayor a IC, seguramente, vamos a buscarla, fíjense, IL vale 8, IC vale 4. Justamente, IC es la mitad porque la reactancia es el doble. Bien. IL la calcula como UAB, no, mentira, UL sobre JXL, porque yo tengo una resistencia en serie. La diferencia de potencial que tiene aplicada la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, pero no es UAB. Hay una caída en esta impedancia, que acá la está calculando. UR, primero calculamos la corriente total, perdónenme, habíamos llegado a la Z equivalente. Calculamos la corriente total como la tensión total dividido la Z equivalente. ¿Sí? Entonces nos está dando 4 amperes con un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Este circuito era inductivo, habíamos dicho. La corriente está con un ángulo de 45 grados. La tensión tenía un ángulo de 90. La corriente está trazando con respecto a la tensión. ¿Sí? Bien. UR la calcula, la caída de potencial en la resistencia la va a calcular como esta corriente total, que es la que acabamos de calcular, por el valor de la resistencia, por 50 ohms. O sea, hace 50 por 4, eso le da 200, y el ángulo es el mismo que antes. ¿Sí? Bien. Luego calcula la diferencia de potencial entre estos dos elementos, como
U sub C es igual a U sub L, es igual a U a B, menos la caída de potencial en la resistencia. ¿Sí? Este otro número que está acá. Y luego, con la tensión entre cada uno de estos elementos, puedo calcular la corriente IC y L. Y L es igual a UL sobre JXL, y U sub C es igual a UC dividido menos JXC. Acá calcula las dos corrientes que habíamos visto antes, una es el doble de la otra, como dijimos, porque la impedancia es la mitad. La potencia activa, ¿sí?, la podemos calcular como U por I por el coseno de phi. El coseno de phi, ¿cuánto vale phi en este circuito? El phi total, ¿sí?, es 45 grados. El phi de la impedancia equivalente de este circuito es 45 grados. Este phi nos está diciendo que la corriente va a trazar 45 grados con respecto a la tensión. ¿Sí? La tensión está a 90, la corriente está a 45 grados. ¿Sí? O sea, está trazando 45. La potencia activa además la podemos calcular, como vimos antes, como I cuadrado por R, como U cuadrado sobre R, ¿sí?, o como UR por I por el coseno de phi. UR por I por el coseno de phi. Bien. Estoy pensando acá, UR por I por el coseno de phi. Esto no es la P. La P es U por I por el coseno de phi. Esta R está de más. ¿Sí? Es la U total, es la U a B por esta corriente por el coseno del ángulo. No es UR. Hay que ver cómo está hecha la cuenta. UR 200. 200 por 50. A ver. U sub R 200. Habría que hacer UR por IR. UR por IR sería P. U por I por el coseno phi sería P también. ¿Sí? Si yo hizo la tensión UR, el coseno phi, este phi no es el phi entre la tensión y U a B. Este phi vale igual a 1, porque es el phi entre la tensión UR y esta corriente. Como es una resistencia, va a valer 1. O sea, esto es confundir. Yo acá uno pondría R. ¿Sí? Bien. La corriente total vale 4 amperes. ¿Sí? 4 al cuadrado por R, 4 por 4, 16. Está bien calculado, entonces da 800. El número es correcto. 1600 dividido 2, porque esto vale 50. 16 por 100 sobre 2, o sea, 16 por 50 da 800. Bien. Pero bueno, acá no pongan R, o si acá ponen R, esto no va. Bien, la potencia reactiva en la inductancia del capacitor, ¿sí? El Q. El Q, acá la calculó como la corriente total por la reactancia, por la impedancia paralela, ¿sí? Pero este sería el Q total, no es ni el QL ni el QC. Este es el Q total. Es el QL menos el QC. El QC en valor absoluto, ¿sí? Esto siempre se resta. U sub L es L cuadrado por XL, o U sub L al cuadrado sobre XL, como ustedes quieran, o L por IL, esto está de más. Porque UL y L, a ver, el seno entre ellos dos va a ser siempre igual a 1. ¿Sí? Bien. Esto también está de más. Esto único que le va a servir para darle el signo, pero el signo se lo podemos dar nosotros, sabiendo que Q sub C es justamente un capacitor, el menos se lo ponemos nosotros. Bien, acá calculo los Q y el Q total. La potencia aparente luego es P cuadrado, Q cuadrado raíz, acá está, ¿sí?
Y acá le dio un ángulo, ¿sí? Pero esto no está bien, o sea, esto no lo escriban. Es una forma de representarlo, pero ese es una potencia. Si yo no pongo un Q a 90 grados, ¿sí? Si bien ese está a 45 grados, porque QL, porque Q dio 800 igual a P, ¿sí? Entonces el ángulo va a ser 45 grados, ¿sí? Pero la potencia no es un vector, ¿sí? Son números. Uno lo representa, pero no es un vector. O sea que escribirlo en forma vectorial, no sé, Víctor, vos qué pensás, pero yo no lo pondría así. Ese vale 1131 volt-ampere. El diagrama de potencias Ya, entonces acá queda. lo puse porque generalmente a veces lo expresan en aritmética así o lo marcan así. Se puede trabajar como si fuesen números complejos, no son fasores, son números complejos en realidad. Se Sí. lo puede trabajar de forma compleja, pero no, a mí coincido con vos, no es lo mejor para la interpretación de los alumnos expresarlo de esa manera. No obstante, van a ver que en algunos lados está expresado así. Si alguno va y lee la bibliografía, le va a decir que S es igual a U por I conjugado, donde U es un fasor e I es otro fasor complejo pero conjugado, porque significa que el ángulo está dado vuelta para el otro lado, la parte imaginaria. Claro. Por eso lo puse, porque lo van a encontrar en muchos lados, pero no me simpatiza esa manera de expresar la potencia a mí tampoco. Es más No, no, por eso. un ardid matemático que otra No, cosa. matemático. Sí, ese vale 1131, como dice acá. Bien, el diagrama de potencias entonces está P de 800 watts, que está acá. Está Q de 800 watts, que llega hasta acá, que este es igual a la suma de 1600 menos 800, ¿sí? Luego el ángulo, el S, este que está acá. El Q total es 800 positivo, o sea que este circuito es inductivo. Luego el fasorial, como habíamos dicho, la tensión está con un ángulo de 90 grados, la corriente quedó con un ángulo de 45, que está acá, ¿sí? Bien, lo que acá está sumando son dos corrientes, a ver, acá está, fíjense, si esta es la corriente total que habíamos visto, tenemos la U sub L, que es igual a U sub C, y la U sub R, que está en fase con la corriente total. Luego la U sub E, la U del paralelo, digamos, la corriente de la inductancia está atrasando y la corriente del capacitor está adelantando. La corriente del capacitor es esta, la corriente de la inductancia es de acá hasta acá. ¿Sí? La suma de las dos es la corriente total, que es esta, que es la que circula por la resistencia. ¿Alguna duda? No sé si están entendiendo o no. Es un circuito, a ver, son dos elementos en paralelo con uno en serie, ¿sí? No, es un circuito monofásico simple. Y las ecuaciones que agregamos simplemente son las de potencia activa, reactiva y aparente. Pero bueno, los ejercicios de potencia son así. Es más, podemos calcular la corriente a partir de potencias. Eso también es muy posible. Son otras formas de calcular ejercicios, a veces sin usar tantos números complejos. Sigo con este, Víctor, a ver qué otros ejercicios hay. Son todos muy parecidos. Hiciste el 201 y 202, ¿no? Sí, Bien. Déjame que sigo con la guía, sigo con el 203, 204 y 205. A ver. 201 ya lo vimos, 203. Vamos a ver, el ejercicio 203 es algo muy parecido a lo que les planteaba quedan yo cuando 4 les minutos, colgué. Víctor, ¿eh?
Quedan 4 minutos. Me colgué yo dibujando, ¿no? Decía, tengo dos impedancias, en este caso una impedancia Z más J8 y la otra impedancia 12 más J12. Fíjense las dos impedancias conectadas a la fuente de tensión, conectadas digamos, a fase y neutro. Acá tenemos una alimentación normal, como la que tenemos todos en nuestras casas, de 220 volts, con una frecuencia de 50 Hz. Me pide que calcule la impedancia total, la corriente total, esto es todo del ejercicio de la serie 100. Acá aparece como novedad la potencia activa, reactiva y aparente total, o sea, de toda la instalación que va a tener que coincidir con la que calcula, con la que entrega la fuente, y vemos las dos maneras que tenemos para calcular la potencia total. Y después que compense el factor de potencia, que lo lleve a 0,9, un valor razonable de potencia reactiva. Bueno, acá voy a calcular la impedancia equivalente, ¿no? 1 sobre Z1, que es Z más J, 6 más J8, más 1 sobre Z2, que es 12 más J12, ¿sí? La suma de las dos inversas, y todo eso dado vuelta, o sea, la menos 1, va a ser la impedancia equivalente. Si tengo calculadoras que me permiten trabajar con números complejos, fenómeno para hacer esto, trabajo muy rápidamente. Me va a dar una impedancia de 6,31 con un ángulo de 50. Si no dispongo de esas calculadoras, acuérdense que esta impedancia, cuando tengo dos impedancias en paralelo, puedo hacer Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. Z1 más Z2 va a ser 6 y 12, va a ser 18 al cuadrado, más 18 al cuadrado raíz. Perdón, más 20 al cuadrado raíz. Y el ángulo va a ser el arco tangente de 20 dividido 18. ¿Ok? Ahí ya tengo el divisor de la Z. Y el denominador va a ser, el denominador de la parte de arriba del dividendo, creo que se llama, si mal no recuerdo, va a ser el producto de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado de raíz por 12 al cuadrado más 2, o sea, 12 por raíz de 2, que es 12 al cuadrado más 12 al cuadrado de raíz. Y el ángulo de todo esto va a ser, puedo tener que calcular el ángulo de esto más el ángulo de esto. Va a ser el arco tangente de 8 sobre 6 más el arco tangente de 12 sobre 12, que es el arco tangente de 1, que da 45 grados. Y de esa manera obtendría, calculando, digamos, un poquito más, con una cuenta un poco más larga, si es que no dispongo de una calculadora que me permita operar con números complejos. La corriente va a ser la corriente que entrega la fuente, ¿no? Va a ser la tensión de la fuente dividido la impedancia del circuito. La impedancia del circuito la acabamos de calcular, 6,31 con un ángulo de 50. Y esa impedancia equivalente, compuesta por estas dos en paralelo, ¿sí? Estas dos impedancias en paralelo, la fuente la ve como una impedancia de esta magnitud, que le va a tomar esta corriente. O sea, si divido estos 220 con un ángulo de 0, dividido 6,31 con un ángulo de 50, tengo 220 dividido 6,31, 34. Y 0 menos 50 menos 50. Este va a ser el valor de la corriente. Ahora bien, esto en cualquier momento se va a cortar, así que esperamos que se corte, si no voy a quedar boyando en el aire, y ahí retomamos. No quedan muchos ejercicios, es una serie